Hubo un momento en tu vida en que todo cambió y tú lo sentiste. No fue el azar, no fue coincidencia. Alguien estaba moviendo cada pieza con una precisión que ningún ser humano podría explicar. Hay cosas que la razón humana no puede contener. Momentos en los que uno mira hacia atrás y ve que cada pérdida, cada puerta cerrada, cada desvío doloroso, tenía un propósito que en ese instante era absolutamente imposible ver. No existe en el universo de Dios algo que ocurra sin sentido, ni el sufrimiento más profundo, ni el silencio más prolongado, ni la espera más agotadora. Todo, absolutamente todo, está siendo tejido con una precisión extraordinaria por manos que no conocen el error y que jamás soltaron los hilos de tu historia. Charles Spurgeon, aquel predicador que sacudió a Londres con la sola fuerza de la palabra viva, decía que la providencia de Dios es como un bordado visto por el revés. Uno solo ve hilos cruzados, nudos apretados, aparente desorden sin forma ni belleza visible, pero del otro lado hay una imagen perfecta, elaborada con una maestría que ningún artesano humano podría imitar. Esa imagen es tu vida, y el artesano que la diseña nunca eligió el hilo equivocado, nunca perdió el patrón, nunca improvisó un solo trazo en toda tu historia. El salmista lo entendió de una manera que todavía estremece el alma. En el Salmo 139, David no escribe poesía religiosa vacía. Escribe el grito profundo de alguien que realmente vivió la experiencia de ser conocido por Dios desde antes de existir. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Antes de tu primer llanto, antes de que alguien te pusiera un nombre, antes de que el mundo supiera que ibas a existir, Dios ya te conocía, ya tenía planes, ya sabía exactamente por qué caminos ibas a caminar, qué ibas a encontrar en cada curva y cómo cada una de esas curvas iba a formarte para algo que todavía estás descubriendo. Eso cambia todo, porque si Él te conocía antes de que existieras, entonces nada de lo que vino después tomó a Dios por sorpresa, ni la enfermedad que llegó sin avisar, ni la traición que vino de donde menos esperabas, ni el duelo que te dejó sin palabras, ni el vacío que a veces sientes en el pecho en medio de una vida que, vista desde afuera, debería estar bien. Dios no estaba mirando desde lejos cuando eso pasó, estaba presente, sosteniendo lo que amenazaba con derrumbarse, permitiendo lo que tenía propósito eterno, aunque tuviera apariencia de derrota, guiando lo que parecía caos, aunque tú no pudieras sentirlo con ninguno de tus sentidos en ese momento tan oscuro. Spurgeon también dejó escrito algo que conviene llevar grabado en el corazón como si fuera un escudo. Dios es demasiado bueno para ser cruel, demasiado sabio para cometer errores y demasiado poderoso para ser derrotado en sus propósitos. Esas tres verdades juntas son el ancla más firme que un creyente puede tener cuando las aguas suben sin aviso. Cuando la bondad de Dios está fuera de toda duda, cuando su sabiduría no necesita ser defendida por argumentos humanos y cuando su poder no encuentra límites en ningún rincón de la creación, entonces lo que parecía accidente empieza a revelarse como algo completamente distinto, como diseño, como llamado, como gracia disfrazada de dificultad que nadie hubiera elegido, pero que Dios usó de todas formas. Pero hay que ser honestos con lo que muchos sienten por dentro y rara vez dicen en voz alta. Hay noches en que uno ora y el cielo parece completamente mudo. Hay temporadas enteras en que la fe se siente pequeña, casi frágil, como una llama diminuta que lucha por no apagarse en medio del viento. Hay personas que leyeron la Biblia durante décadas y aún así sienten que la oración se convirtió en un monólogo que nadie recoge al otro lado. Que leer las Escrituras se volvió una rutina sin fuego, sin encuentro, sin esa sensación de que algo vivo late detrás de las palabras. Que la intimidad con Dios, que alguna vez fue real y cercana, se fue perdiendo poco a poco, sin que supieran exactamente cuándo comenzó esa distancia, ni cómo detenerla antes de que se volviera costumbre. Si eso resuena en ti, no estás solo, y no es señal de que Dios te abandonó, ni de que algo está irremediablemente roto en tu interior.
es señal de que algo necesita ser restaurado. No la salvación, sino la cercanía, la conversación viva y diaria. El fuego que arde cuando uno sabe, con una certeza que no depende del ánimo del día, que está siendo escuchado por el Creador del universo. El profeta Isaías escuchó a Dios decir algo que no tiene fecha de vencimiento. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Isaías 48:17. No un camino genérico para las multitudes, tu camino. El que tiene tu nombre escrito con tinta que no se borra. El que incluye tus errores más dolorosos, tus preguntas todavía sin respuesta, tus victorias más silenciosas que nadie celebró contigo y también las cicatrices que solo Dios puede ver en su totalidad. Pensando en esa restauración nació el guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No es un libro para teólogos ni para quienes ya lo tienen todo resuelto. Es una guía escrita para personas reales que sienten que se alejaron de Dios sin querer, que oran pero sienten el corazón seco como tierra sin lluvia, que abren la Biblia pero ya no encuentran vida en las palabras como antes la encontraban. Son 21 días que pueden transformar tu vida espiritual de una manera que ninguna rutina religiosa pudo darte. Cada día trae una verdad concreta, una práctica sencilla y un encuentro posible con el Dios que nunca dejó de buscarte, ni siquiera en tus momentos más oscuros y más silenciosos. No lo dejes para después, porque el alma que tiene sed genuina no puede seguir esperando. Adquiérelo ahora mismo en el primer comentario fijado de este video. Empieza hoy y descubre lo que significa volver a sentir a Dios verdaderamente cerca. Si este canal ha sido un lugar donde tu fe encuentra alimento y tu alma encuentra respuestas, te invito a suscribirte para que ningún mensaje se te escape. Lo que viene a continuación en este video va a tocar algo muy profundo en ti. Dios no solo conoce tu historia, Él habla dentro de ella, y juntos vamos a ver cómo reconocer su voz cuando todo a tu alrededor insiste en que lo que te pasa no tiene ningún significado. Existe una diferencia enorme entre saber que Dios existe y saber que Dios te habla. Hay millones de personas que creen en Él con sinceridad, que van a la iglesia, que oran antes de dormir, que conocen versículos de memoria desde la infancia. Y aún así, viven como si el cielo fuera un lugar lejano, desde donde Dios observa pero rara vez interviene en lo concreto, como si la voz que habló en el principio y dijo, «Sea la luz», hubiera enmudecido para siempre después del último libro del canon sagrado. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Y no es lo que la experiencia de quienes han caminado de verdad con Dios confirma a lo largo de los siglos. Jeremías 33:3 registra una promesa que no tiene restricción de tiempo ni de persona. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. No dice clama si eres pastor. No dice clama si tienes suficiente fe acumulada o si nunca has fallado. Dice clama, así de directo, así de abierto, así de disponible para cualquiera que se atreva a hacerlo con el corazón honesto y sin adornos. La pregunta que muchos no se atreven a formular en voz alta es esta: ¿por qué entonces no lo escucho? ¿Por qué siento que oro al vacío? ¿Por qué cuando más necesito una respuesta clara, lo que encuentro es silencio? Esa pregunta no es falta de fe, es honestidad. Y Dios no teme la honestidad del corazón humano. Él la prefiere a 1000 oraciones perfectamente estructuradas, pero recitadas sin alma ni presencia. Lo que ocurre con mucha frecuencia es que Dios habla, pero no siempre en el idioma que esperamos. Estamos acostumbrados a buscar señales espectaculares, voces audibles, sueños que lo explican todo de una vez. Y cuando eso no llega de la manera que imaginamos, concluimos demasiado rápido que Dios guardó silencio. Pero Juan 10:27 dice algo que merece ser meditado con calma. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dice que las ovejas escuchan truenos ni relámpagos. Dice que oyen su voz. Una voz que el buen pastor usa de maneras que muchas veces son sutiles, internas, suaves como el viento que mueve la hierba,
sin que nadie sepa exactamente de dónde viene ni a dónde va. Dios habla a través de su palabra cuando de repente un versículo que has leído 100 veces te detiene de una forma que no tiene explicación racional. Algo dentro de ti se enciende, algo reconoce. No es imaginación ni emoción religiosa pasajera. Es el Espíritu haciendo vivo lo que estaba escrito desde antes que tú nacieras. Habla también a través de circunstancias que se encadenan de maneras que ninguna probabilidad estadística podría explicar con honestidad. Una puerta que se cierra justo cuando ibas a cruzarla, sin saber el peligro que había al otro lado. Una persona que aparece en el momento exacto, con exactamente las palabras que tu alma necesitaba escuchar esa semana. Habla a través de la paz. Eso es algo que se subestima más de lo que debería. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no se fabrica con esfuerzo humano. No se consigue con técnicas de relajación ni con fuerza de voluntad sostenida. Cuando está presente, sabes que está, y cuando no está, también lo sabes, aunque no puedas explicarlo con palabras. Muchas decisiones profundamente equivocadas en la vida se tomaron porque alguien ignoró esa ausencia de paz interior y avanzó de todas formas, empujado por el miedo, la prisa o la presión de quienes lo rodeaban. Habla también a través del consejo de personas que tienen temor genuino de Dios. Proverbios 11:14 dice que donde abunda el consejo hay victoria. Dios no siempre envía ángeles visibles. A veces envía a un amigo fiel que dice en el momento correcto algo que lleva la huella inconfundible de la sabiduría que viene de arriba. Y hay que tener la humildad y la atención necesarias para reconocerlo cuando sucede. Pero reconocer la voz de Dios requiere algo que esta época no favorece en lo absoluto: quietud. Vivimos rodeados de un ruido que nunca se detiene. Notificaciones, urgencias fabricadas, pantallas que compiten por cada segundo de atención. El alma que nunca se detiene es un alma que tiene dificultades reales para escuchar lo que no grita. El Salmo 46:10 no es un consejo de segunda categoría. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad ni pérdida de tiempo. Es una decisión valiente tomada en medio de un mundo que confunde la actividad constante con la fidelidad espiritual genuina. Y aquí hay algo que pocos dicen con suficiente claridad. El pecado no confesado levanta una pared real entre el alma y Dios. Isaías 59:2 lo afirma sin rodeos. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no escucharos. No es que Dios se vuelva distante por capricho. Es que hay algo en la naturaleza del pecado que entorpece la comunión viva. No la relación de salvación, sino la intimidad de la conversación diaria, esa que alimenta el alma y mantiene el fuego encendido. La buena noticia es que esa pared no es permanente. El mismo Dios que la permitió es el Dios que quiere derribarla hoy. 1 Juan 1:9 lo garantiza sin condiciones complicadas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda, no solo la lista que tú considerarías perdonable. Toda maldad, sin excepción, sin fecha de prescripción, sin acumulación de méritos previos. Reconocer la voz de Dios en tu historia no es una habilidad mística reservada para personas especialmente dotadas. Es algo que se cultiva en la práctica diaria y fiel, en la palabra abierta con expectativa, en la oración honesta que no se preocupa tanto por las palabras perfectas, en la quietud elegida a propósito, en la obediencia a lo que ya sabes que Él ha dicho, incluso cuando todavía no entiendes todo el cuadro. Cada vez que respondes a lo que ya escuchaste, tu oído espiritual se afina, y lo que Dios tiene preparado para decirte después siempre supera lo que esperabas escuchar. Y eso nos lleva al corazón de lo que este mensaje quiere mostrarte. Porque no basta con saber que Dios habla. La pregunta que transforma una vida no es si Él habla, sino qué hace Él con el dolor, con el fracaso, con los momentos en que todo se derrumbó.
La pregunta que muchos cargan en silencio es esta: ¿puede Dios realmente usar lo que más me lastimó para construir algo que no hubiera sido posible de otra manera? Hay una pregunta que el ser humano lleva dentro, desde que tiene conciencia de que el dolor existe. No es una pregunta filosófica abstracta, es visceral. Sale del estómago, no de la mente. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué permitió Dios que eso ocurriera si en verdad me ama? ¿Por qué la oración que hice con tanta fe no fue respondida de la manera que esperaba? Son preguntas que muchos nunca dicen en voz alta porque sienten que formularlas sería una señal de poca fe. Pero Dios no se ofende con las preguntas honestas. Las Escrituras están llenas de personas que le preguntaron exactamente lo mismo. Job lo hizo. Habacuc lo hizo. David lo hizo una y otra vez en los Salmos con una franqueza que sorprende. En el Salmo 22:1, con palabras que el propio Jesús citaría desde la cruz, David clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es incredulidad. Es el grito de alguien que ama a Dios lo suficiente como para hablarle con total honestidad en el momento más oscuro. Y Dios no cerró el libro ni se alejó. Escuchó. Respondió. Y esa historia no terminó en el abandono, sino en la restauración. Lo que la Biblia muestra con una coherencia que no se puede ignorar es que Dios no desperdicia el dolor. Nunca lo usa como castigo arbitrario ni como señal de que alguien está fuera de su gracia. El dolor, en las manos de Dios, se convierte en material de construcción. Romanos 8:28. No es un cliché religioso vacío, aunque a veces lo hayamos escuchado tan seguido que perdió su fuerza. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, no solo las bonitas, no solo las que tienen sentido desde el principio, todas. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos como si fuera una mercancía, llevado a Egipto encadenado, acusado injustamente por la esposa de Potifar, olvidado en una prisión durante años que debieron sentirse eternos. Si en algún punto de esa historia alguien le hubiera dicho que todo eso tenía propósito, probablemente hubiera sido difícil creerlo. El sufrimiento en su momento presente rara vez lleva escrita la palabra propósito en ninguna parte visible, pero años después, desde el lugar de segunda autoridad en Egipto, con el poder de salvar a las mismas personas que lo traicionaron, José dijo algo que solo puede salir de alguien que vio la mano de Dios hacia atrás con claridad. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. No fue ingenuidad, no fue que José olvidó lo que le hicieron, fue que vio el bordado completo desde el otro lado y reconoció al artesano que nunca perdió el hilo. Tu historia tiene ese mismo artesano. Las traiciones que sufriste, las pérdidas que no pediste, los sueños que murieron antes de nacer, las puertas que se cerraron cuando más necesitabas que se abrieran. Nada de eso escapó a la vista de Dios. Nada de eso fue un error de cálculo en su plan. Lo que a tus ojos pareció ruina, en las manos de Dios estaba siendo redimido desde antes de que tú pudieras verlo. El profeta Isaías recibió una promesa que no es exclusiva de Israel antiguo. Es para todo aquel que ha caminado por valles que no eligió. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Isaías 45:3. Tesoros en las tinieblas. No a pesar de las tinieblas, dentro de ellas, en el corazón mismo del sufrimiento, hay algo que Dios guardó específicamente para ti y que no se puede encontrar en ningún otro lugar que no sea ese valle. Eso no significa que el dolor no duela. Significa que el dolor no tiene la última palabra. Hay una diferencia enorme entre esas dos afirmaciones y vale la pena sostenerlas juntas sin confundirlas. Dios no te pide que finjas que lo que dolió no dolió. No te pide que sonrías sobre las cicatrices como si no existieran. Te pide que confíes en que Él sabe lo que hace con lo que tú ya no puedes cambiar. 2 Corintios 1:3-4 describe a Dios con un nombre que pocas veces se enfatiza lo suficiente:
el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nota que el consuelo que Dios te da en tu propia tribulación no termina en ti, se convierte en la capacidad de consolar a otros. Tu herida sanada se vuelve el puente por donde otra persona puede cruzar hacia la esperanza. Eso es redención en su forma más concreta y más hermosa. Y hay algo más que el dolor enseña que ninguna temporada de comodidad puede transmitir. Enseña la dependencia real. No la dependencia religiosa de palabras aprendidas y rutinas mantenidas por costumbre. La dependencia del alma que sabe que sin Dios no puede sostenerse. El apóstol Pablo lo describió desde su propia experiencia con una claridad que todavía conmueve. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esa afirmación no nació en un momento de abundancia tranquila. Nació en medio de cárceles, naufragios, hambre y rechazos. Nació exactamente en el tipo de circunstancias que parecerían contradecirla. Lo que Dios hace con el dolor de quien confía en Él no es simplemente aliviarlo. Lo transforma, lo convierte en testimonio, en carácter, en capacidad de creer en la oscuridad lo que se vio en la luz. Y esa transformación es precisamente lo que te prepara para lo que viene. Porque el Dios que estuvo en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego no es un Dios que observa el sufrimiento desde una distancia segura. Es un Dios que entra en él, que camina dentro de la llama junto a los que no merecían estar ahí. Daniel 3:25 registra las palabras del rey Nabucodonosor cuando miró hacia el interior del horno y vio algo que no esperaba. ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dios no apagó el fuego, entró en él. Y eso, en el fondo, es lo que cambia todo cuando el calor arrecia en tu propia vida. Hay momentos en la vida en que uno no solo siente que Dios está lejos, hay momentos en que uno siente que el propio destino se equivocó de dirección, que las cosas que debían salir bien salieron mal, que las personas en quienes confiabas fallaron, que los años pasaron y lo que esperabas construir todavía no tiene forma. Y en esos momentos, la tentación más peligrosa no es la de enojarse con Dios, es la de concluir en silencio que Él simplemente no tiene un plan para ti. Que quizás para otros sí, pero para ti no. Esa mentira es una de las más antiguas que existe, y es una de las más dañinas precisamente porque viene disfrazada de evidencia. Miras las circunstancias, las comparas con lo que esperabas y la conclusión parece lógica. Pero la lógica humana tiene un defecto fundamental cuando se aplica a los caminos de Dios. Opera con información incompleta, siempre, sin excepción. El ser humano ve el capítulo actual. Dios ve el libro entero desde la primera hasta la última página, incluidas las que todavía no se escribieron. Isaías 55, 8, 9 no es un versículo para decorar paredes, es una advertencia y una promesa al mismo tiempo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa distancia entre el pensamiento humano y el pensamiento de Dios no es una barrera, es una garantía. Garantía de que cuando tus cálculos dicen que no hay salida, los de Dios ya encontraron una que tú todavía no puedes ver. Piensa en Elías, uno de los profetas más poderosos que registra la historia bíblica. Había llamado fuego del cielo, había confrontado a reyes con una valentía que impresionaba, y sin embargo, después de su mayor victoria sobre los profetas de Baal, terminó debajo de un árbol en el desierto pidiéndole a Dios que lo dejara morir. Primera Reyes 19:4. Basta ya, oh Señor, quítame la vida. No fue debilidad de carácter, fue agotamiento total, del cuerpo, del alma, de la esperanza. El hombre que había visto milagros extraordinarios llegó a un punto en que ya no podía más. ¿Y qué hizo Dios?
No lo reprendió. No le recordó sus logros para avergonzarlo. No le dio un sermón sobre la importancia de mantener la fe. Le dio pan, le dio agua, le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes 19:7. Eso es gracia en su forma más concreta y más inesperada. Dios vio a su siervo agotado y respondió con descanso y alimento antes de hablar de cualquier otra cosa. Porque hay temporadas en que el alma necesita ser sostenida antes de ser instruida. Quizás tú estás en ese punto ahora mismo. Quizás llevas años sirviendo, creyendo, esperando, y el cansancio que sientes no es pereza espiritual, es el peso real de alguien que ha cargado mucho durante demasiado tiempo, sin que nadie le preguntara cómo estaba de verdad. Y si eso es lo que hay en tu corazón hoy, necesitas saber que el mismo Dios que atendió a Elías debajo de ese árbol te ve exactamente donde estás. No te pide que finjas estar bien, te pide que te dejes sostener, porque hay algo que Dios hace de manera consistente a lo largo de toda la Escritura. Usa a personas quebrantadas, no a personas que ya lo tienen todo resuelto, no a personas cuya fe nunca tembló. Usa a Moisés, que huyó al desierto después de matar a un hombre. Usa a Pedro, que negó a Jesús 3 veces en la noche más importante de la historia. Usa a Pablo, que persiguió y mató a creyentes antes de convertirse en el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. El quebrantamiento en las manos de Dios no es el final de la historia. Es con frecuencia el comienzo de la parte más importante. Juan 15:5 tiene una frase que resuena de manera diferente cuando uno ha pasado por el desierto. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, no poco, no menos de lo esperado, nada. Esa palabra que parece dura en realidad es liberadora, porque significa que la presión de producir resultados con tus propias fuerzas no era nunca tu responsabilidad. Tu responsabilidad era permanecer. La fruta era responsabilidad de Él. Y permanecer en los momentos difíciles tiene una recompensa que va mucho más allá de sobrevivir la tormenta. El Salmo 23 no dice que Dios evita que sus ovejas pasen por el valle de sombra de muerte. Dice que las acompaña en él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La promesa no es la ausencia del valle, es la presencia de Dios dentro del valle. Y esa presencia lo cambia todo, no el paisaje, no las circunstancias externas, pero sí la experiencia interior de quien sabe que no camina solo. Lo que Dios está construyendo en ti durante las temporadas de espera y de dificultad es algo que las temporadas de comodidad no pueden producir. Está construyendo una fe que no depende de las circunstancias favorables para mantenerse en pie. Está construyendo un carácter que puede sostener la bendición cuando llegue sin ser destruido por ella. Está construyendo en ti exactamente la persona que necesitas ser para la siguiente etapa de tu historia. Y esa construcción rara vez se siente bien mientras ocurre, pero sí produce algo. Santiago 1:3-4 lo describe con una precisión que solo puede venir de alguien que lo vivió. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Eso no es un consuelo vacío. Es la descripción de una persona que salió del proceso de Dios más completa de lo que entró, no sin cicatrices, sino con la profundidad, la firmeza y la plenitud, que solo se forjan en el calor de lo que duele y se supera con él. Y eso cambia la manera en que miras lo que te está pasando hoy. Ya no como algo que simplemente hay que aguantar hasta que pase, sino como un proceso que tiene nombre, que tiene propósito y que tiene un artesano que sabe exactamente lo que está haciendo con cada pieza de tu historia, incluso con las que tú nunca elegirías incluir. Si hay algo que el ser humano moderno tiene dificultad para practicar, es esperar. Vivimos en una cultura que ha rediseñado el mundo entero para eliminar la espera. Pedidos que llegan en horas,
respuestas que aparecen en segundos, entretenimiento disponible en el instante exacto en que se desea. Y esa cultura de la inmediatez ha infiltrado también la manera en que muchos se relacionan con Dios. Se ora, se espera un poco, y si la respuesta no llega en el tiempo que parece razonable, se concluye que Dios no respondió, que el silencio es una negativa, o peor aún, que algo está fundamentalmente mal en la relación. Pero la Biblia tiene una relación completamente distinta con el tiempo. El tiempo, en la perspectiva de Dios, no es un obstáculo, es un instrumento. Hay cosas que Dios solo puede hacer en ti durante una espera prolongada que no podrían ocurrir de ninguna otra manera. El carácter que se forma esperando con fe es cualitativamente diferente al carácter que se forma en la abundancia inmediata. Y Dios sabe eso con una precisión que ningún reloj humano puede medir. El Salmo 27:14 lo dice con una firmeza que no deja lugar a malentendidos. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Nota que esperar aquí no es pasividad, es un acto que requiere esfuerzo, que demanda que el corazón se aliente a sí mismo cuando las circunstancias no ofrecen ningún aliento visible. Eso es fe en su forma más pura y más exigente, no la fe que cree cuando todo confirma lo que se cree, sino la fe que sostiene lo que sabe en la oscuridad de lo que todavía no ve. Abraham lo vivió de una manera que todavía resulta asombrosa. Dios le prometió un hijo cuando tanto él como Sara estaban muy más allá de la edad en que eso era biológicamente posible, y la espera no fue de semanas, fue de décadas, años en que la promesa existía solo como una palabra dada por Dios sin ninguna evidencia visible de que se cumpliría. Romanos 4:18 describe su fe con palabras que merecen ser leídas despacio. Él creyó en esperanza contra esperanza. Esperó cuando ya no había razón humana para esperar. Creyó cuando la biología, la lógica y el tiempo decían que era imposible. Y Dios cumplió. No antes del tiempo señalado, no después. En el momento exacto que Él había determinado desde el principio, un momento que Abraham nunca hubiera elegido porque le pareció demasiado tarde. Pero que Dios eligió precisamente, porque en ese momento la gloria sería completamente suya y de nadie más. Eso es algo que vale la pena sostener cuando la espera se alarga más de lo que esperabas. El retraso de Dios no es el rechazo de Dios. A veces, lo que parece silencio es en realidad preparación. Preparación del escenario, preparación de las personas involucradas, preparación de ti mismo para recibir lo que llegaría demasiado pronto si llegara ahora. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el que parece urgente desde donde estás parado, en el suyo. Y el tiempo de Dios siempre produce lo que el tiempo del hombre no puede fabricar con ninguna cantidad de esfuerzo o impaciencia. Hay también algo que la espera hace en el alma, que ninguna otra experiencia puede producir del mismo modo. La espera enseña a descansar en quien Dios es y no solo en lo que Dios da. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Buscar a Dios por sus dones es una fe que sobrevive mientras los dones lleguen. Buscar a Dios por quien Él es una fe que sobrevive cuando los dones no llegan, cuando el cielo parece callado, cuando las circunstancias contradicen todo lo que se esperaba. Esa segunda fe es la que Dios está cultivando en tu espera y es infinitamente más valiosa que cualquier respuesta apresurada podría haber producido. Lamentaciones 3:25-26 fue escrito desde uno de los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Dios. Y desde ahí, el profeta escribió algo que no tiene ninguna lógica humana, pero que lleva la marca inconfundible de alguien que conoce a Dios de verdad. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es esperar. No bueno será cuando termine la espera. Bueno es presente, ahora mismo. En el medio del proceso, antes de que llegue la respuesta, mientras la oscuridad todavía no se dio, esperar en Dios ya es bueno. Eso transforma la manera en que uno vive la espera, ya no como una sala de tránsito,
donde el tiempo se desperdicia hasta que llegue lo real, sino como un lugar donde Dios está activo, donde algo esencial está siendo formado, donde la relación con Él se profundiza de maneras que la respuesta inmediata nunca hubiera permitido. La espera se convierte en un lugar de encuentro cuando uno deja de pelear contra ella y empieza a habitarla con fe. Y cuando finalmente llegue lo que Dios tiene preparado, y llegará, no llegará solo como la respuesta a una oración. Llegará como la confirmación de algo que el proceso de la espera ya comenzó a construir en ti. Llegará para encontrarte diferente de como eras cuando empezaste a pedir. Más firme, más profundo, más capaz de sostener lo que Dios tiene para darte, porque Él no solo prepara sus respuestas, prepara también a quienes las van a recibir. Porque hay una verdad que atraviesa toda la Escritura de principio a fin y que se vuelve más clara cuanto más tiempo uno camina con Dios. Él nunca llega tarde, nunca llega temprano tampoco. Llega exactamente cuando tiene que llegar. Y cuando llega, trae consigo no solo la respuesta que pediste, sino todo lo que necesitabas y que ni siquiera sabías cómo pedir. Esa es la naturaleza del Dios que te habla hoy. Un Dios que no solo conoce tu historia, un Dios que la está escribiendo con una mano que no tiembla y que jamás soltó la pluma, ni siquiera en los capítulos que más te costaron. Lo que descubrirás en la última parte de este mensaje es algo que quizás ya intuiste, pero que necesitas escuchar dicho con claridad, porque hay una respuesta concreta para la pregunta con la que empezamos. Y esa respuesta tiene el poder de cambiar no solo cómo entiendes tu pasado, sino cómo vas a vivir cada día que viene. Nada de lo que te ha pasado fue un error. Ni las pérdidas, ni los desvíos, ni los años que parecieron perdidos. Dios estuvo en cada uno de ellos, tejiendo algo que tus ojos todavía no pueden ver completo. Hoy te habla. No eres olvidado, no eres un accidente. Y lo que viene lleva el peso de su propósito eterno. Si oras y el corazón sigue seco, si abres la Biblia y las palabras ya no encienden nada por dentro, si sientes que la intimidad con Dios se fue perdiendo sin saber cómo recuperarla, el guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, fue escrito para ti. Son 21 días que pueden devolverte el fuego, la presencia real y la certeza de ser escuchado. No lo dejes para después. Adquiérelo ahora en el primer comentario fijado y empieza hoy. Gracias por haber estado aquí hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta, deja tu comentario abajo y sigue mirando los próximos videos que aparecerán en pantalla. Dios tiene más para decirte,